Hola, hola, hola. Aquí estamos en este día lluvioso. Bueno, se han ido las lluvias, realmente tanta lluvia tenemos sobre Argentina. Buenos Aires, gran parte de Buenos Aires está bajo de agua. Espero que ya se hayan cortado un poco la lluvia, aunque hasta hoy había lluvia. Ay, hermano, que me estás escuchando. Ayer estaba mirando, habían pasado una pequeña porción a través de Facebook, una iglesia que estaban cantando y adorando con el agua pasando los tobillos. Bueno, a Dios se lo debe honrar igual, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, porque aún en medio de esas aflicciones y angustias que pasamos los seres humanos, porque aún los cristianos, los creyentes, aquellos que nos consideramos hijos de Dios, muchas veces preguntamos por qué nos vienen estas cosas. Simplemente para muchos es una enseñanza a prevalecer y a seguir hacia adelante en medio de las dificultades. La iglesia primitiva era tremendamente probada, luchada, terrible. Y bueno, y la iglesia siempre, el cuerpo de Cristo siempre fue perseguido, desde que hay uso de razón. Por eso Jesús dijo, si a mí me rechazan, a ustedes también los van a rechazar. Si rechazan mi palabra, lo que ustedes también proclamen también serán rechazados. Porque me aborrecieron a mí y aborrecieron lo que yo traje al mundo. Y esta es una gran verdad que vive la sociedad. La sociedad rechaza la obra de Cristo. La sociedad rechaza lo que Dios anhela para nuestras vidas. Aún muchos de los que me están escuchando. Porque hay religiones, porque hay sectas, porque hay formas, otros pensamientos, que no hace falta santificar tanto nuestra vida. No hace falta tanto sacrificio. No es sacrificios humanos, sino sacrificio de entregar nuestro espíritu, nuestra mente, renunciar al mundo, a la brujería, a la hechicería, a la enemistad, a todas estas cosas que a uno lo tienen amarrado, al adulterio, a la fornicación, a la mentira. Hoy el engaño, la hipocresía es tan grande en la sociedad. Y Pedro, el apóstol Pedro, hablando en medio, después que se desata el avivamiento, estaban todos reunidos, 120, y cae el Espíritu Santo de una forma tremenda. Claro, ellos nunca habían tenido esa experiencia. Lo habían oído al Señor hablar, bueno, y habían visto milagros terribles, tremendos, a los ojos humanos, resucitar muertos, levantar paralíticos, leprosos sanados instantáneamente. Aún se dice que si se hubiera escrito todo lo que el Señor hizo en esos 3 años y medio de ministerio, no alcanzarían los libros del mundo para escribir todo lo que Él hizo, porque fue impresionante. ¿Pero por qué? Porque era Dios a través de la vida de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Él hacía lo que el ser humano no puede hacer. Pero Pedro, cuando cae el Espíritu Santo, bueno, dice que eran las 9 de la mañana y todos dice que cantaban, bailaban y hablaban en lenguas extrañas y en lenguas de otros países. Y la gente dice, pues estos están borrachos, están ebrios. Entonces Pedro se levanta y dice, no. Nosotros no estamos ebrios a las 9 de la mañana. Porque había mujeres, había 120, había mujeres, los 11 apóstoles, porque ya uno se había ahorcado, se había suicidado, que fue el que entregó al Señor Jesucristo. Judas de Iscariote era una ciudad cerca, y se había ahorcado, porque lo entregó por 30 monedas de plata. ¿Cuántas veces entregamos el Evangelio por moneda? Los amadores de la vanidad, los enemigos de la cruz de Cristo, por pocas monedas están entregando el Evangelio. Y bueno, como estuvo Judas, hay millones de aquellos que se dice que son los precursores de la palabra de Dios y viven del Evangelio o viven en cierta manera se sienten la casta privilegiada, pero no, debajo de los cielos para Dios somos todos iguales.
aquellos que han reconocido a Jesucristo. Por eso Pedro hacía tanto énfasis, dice, yo, anciano entre ustedes, apaciente las ovejas del Señor, con mansedumbre, con templanza, con misericordia, no por dominio propio, no por dinero, no como queriendo ser dueños de la obra. Qué diferencia que hay, porque muchos se sienten dueños de la iglesia. Como una vez me dijo, no voy a decir quién, un pastor, no te quiero en mi iglesia, así que vete enseguida de acá. Porque como yo era un revolucionario, me vio ahí, que yo veía hasta una visita, ese día hice una visita a la congregación de él, por hacerla nada más. Y yo siempre me pongo atrás, nunca voy adelante, nunca, jamás voy adelante. Y me vio entrar así, me dice, vete de mi casa, de mi iglesia, no te quiero en mi iglesia. Yo no dije nada. Hermanos queridos, nos consideramos dueños de la iglesia. Pero Pedro, en esta gran enseñanza que nos quiere dar hoy, él le habla. Ustedes crucificaron al Cristo de la gloria, le dice a toda la multitud. Ustedes rechazaron la vida, en la cual Dios había provisto a través de él. Aunque todo de antemano ya Dios lo sabía, porque esta era la propuesta de Dios. Pero ustedes le entregaron al justo, al Salvador, al que Dios había mandado. Dice, porque dice que David lo veía, dice, en visión. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado en mis pies. Aquí entre nosotros está la tumba de David. Él está ahí muerto, sus huesos están ahí. Pero David hablaba del Cristo, del ungido de Dios, el cual dijo que la muerte no lo iba a poder retener. Y es cierto, la muerte no lo pudo retener. Se levantó de entre los muertos. Entonces todos, compungidos, atemorizados, dijeron, ¿qué haremos? Arrepentíos y vuélvanse de todo corazón al Señor. Y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Pero hay una palabra que es la que también hoy en día nos está diciendo a nosotros. Él lo dijo en el pasado, pero la palabra de Dios tiene pasado, presente y futuro, porque es eterna. Pero mira lo que él dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, los reprendía, les decía, les encaminaba, diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Amigo que me estás escuchando y amiga que me estás escuchando, estamos viviendo en una perversa generación de inmoralidad, de injusticia, de haberle dado la espalda a Dios, a sus preceptos, mandamientos, estatutos, como ordenanza de vida. Dios está pidiendo a la sociedad, porque dicen, Dios no es bueno. Sí, Dios es bueno. Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que procedan a buscar la gracia. Y la gracia está en uno solo. Pero para huir de esta perversa generación, adúltera, fornicaria, no solamente adúltera por lo que es a lo inmoral, a lo físico, cuando uno engaña, no, adúltera a la perversidad que la sociedad oye y mira, porque mira doctrinas erróneas que no conducen a Dios, que simplemente son vanidades de la vida. La única que conduce a Dios es una sola, es el Evangelio eterno, el cual Cristo predicó. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bautícese. Y por eso todos se bautizaban en el tiempo de Cristo, para arrepentimiento. Pero debían reconocer a Él, al Cristo, que la mayoría no lo reconocieron, porque la mayoría lo rechazaron. 40 días antes de este gran suceso, cuando cae el Espíritu Santo, la misma gente que lo seguía, que lo alababa, después le dieron la espalda.
Pero cuando Pedro habla, cuando cae el poder, se compungieron de corazón. Vino una gran tristeza, porque se dieron cuenta que habían entregado al autor de la vida. Y espero que en esta mañana tú que me estás escuchando de aquel lado puedas entender que tenés que huir de esta perversa generación que le ha dado la espalda a Dios. El sistema religioso ya le dio la espalda a Dios. Ya vemos. Y cuando hablo del sistema es el que gobierna el mundo religiosamente y políticamente. Hay uno solo. La iglesia es proclamadora del Evangelio, nada más. La iglesia que testimonia del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias a una generación que muchas veces no le está dando toda la gloria a Dios. Muchas veces no le está dando toda la gloria a Dios. Una generación, digamos, de los que se dicen creer en el Señor. Por eso que en esta mañana tú puedas entender qué importante es huir de la ira venidera y huir de esta perversa generación, llena de adúlteros, de fornicarios, de inmundicia, de idolatría, de brujería, de tanta promiscuidad que hay en el mundo, de tanto abuso, trata de blanca, la entrega de órganos, el contrabando de órganos, de tantos miles y miles que están desapareciendo de niños, mujeres. Por eso es tiempo de huir de lo que se viene para el mundo. Pedro les enfatizaba y ellos estaban compungidos. Es tiempo de arrepentimiento. Argentina, Tandil, es tiempo de arrepentimiento, de volvernos urgente al Cristo de la gloria. Porque Él ya viene por su pueblo. Y debemos huir, la iglesia principalmente, la que ha entendido, la que ha comprendido. Si vive para el Señor, tiene que huir. Por eso dice que a la iglesia que le fue fiel al mensaje en estos 2000 años, dice que ya Dios le abrió una puerta para librarla de la ira que se va a desatar sobre el mundo. Mira, vos tienes una puerta abierta. En cambio está la iglesia materialista, la iglesia que ha traicionado el Evangelio de Jesucristo, que acá en Tandil tenemos y tenemos en todas partes del mundo, que Dios está golpeando la puerta de los corazones. Y tal vez muchos me estén escuchando y no les guste, pero si querés huir de esta perversa generación, tu corazón se tiene que abrir bien y bien. Por más que tenga una iglesia grande y sea lo que sea. Hoy el materialismo ha inundado la iglesia. El evangelio de adulación que le han quitado a la palabra de Dios ya es una realidad. Por eso se han metido muchas doctrinas. Entre eso están los grupos celulares. No en sí los grupos, sino el mensaje, la doctrina celular. No todas son perversas, pero la mayoría sí. Yo debatí varias veces sobre eso, pero no voy a entrar en quién la usa y quién no la usa. Es problema de cada denominación. Sobre quién está puesto el fundamento. Y tú a la escritura no le puedas añadir más. Pero muchos fundamentan la doctrina esa porque dice que es lo que Dios ha dado para que alcancemos al mundo. No, hermano. Para alcanzar al mundo tenemos la palabra de Dios, oración y ayuno, nada más. Después la obra es del Señor. Está mentalizada sobre hombres, porque el enemigo sabe la ansiedad del hombre de alcanzar al mundo. El mundo lo va a alcanzar Cristo nada más. El hombre tiene que predicar el Evangelio. Y aún la gran parte de la humanidad se queda, y la iglesia también. Una gran parte de la iglesia, o mejor dicho, más del 50% de la iglesia se va a quedar. Pero si quieres huir de la ira venidera
y de esta perversa generación, debes mirar a los cielos, porque si no te quedarás. El Evangelio del Señor es claro. Sin santidad nadie verá a Dios. Si tomaste la cruz, debes proclamarla hasta el tiempo del fin, aunque tengas lucha, porque los apóstoles después de esto fueron todos presos. Todos fueron presos, porque el sistema religioso se levantó tremendamente. ¿Por qué? Porque es una generación perversa. No tiene a Dios. Pensarán matar personas y darle la gloria a Dios, como lo hace el sistema religioso en general. El Islam, el catolicismo lo hizo durante años y años y siglos. Hoy está como una apariencia de piedad tremenda, pero unificando el pensamiento, el sincretismo de ideales, unificándolo para entregarle todo al nuevo orden mundial, para el gobierno total de las religiones del mundo en una sola, y su maestro será el anticristo, al que la humanidad tendrá que adorar. Pero si tú quieres huir de esta ira venidera, de esta perversa generación, debes mirar hacia los cielos, porque de allí viene tu socorro, de allí viene tu seguridad, de allí viene la fortaleza para la iglesia, para este tiempo. El renuevo de la iglesia viene de arriba, no de abajo. Basta de visiones, basta de cosas raras, porque Dios manda su fortaleza, manda su renuevo a la iglesia a través del Espíritu Santo de Dios. Y no hace falta agregarle nada. Por eso Judas, en la carta de Judas dice, ya sabiendo que hay tantos herejes que se han metido, debemos defender esta fe. Debemos defender esta fe, porque hay muchos herejes dentro del cuerpo de Cristo. Muchos herejes, muchos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros y líderes a patadas. Sí, pero hacen... No. Muchos quedarán afuera igual, haciendo los milagros que hayan hecho, porque ya lo dice la Escritura. Porque tú sabes una cosa, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Quiere decir que estos hermanos, hermanas, apóstoles, profetas tienen el Espíritu Santo, pero no tienen convivencia con Él. No, simplemente ministerialmente. Por eso, si quieres huir de la ira venidera y de esta perversa generación que políticamente, económicamente y religiosamente ya la estamos viviendo, porque el nuevo orden mundial se mueve tremendamente hacia adelante. Y ya los políticos de la tierra, en general, el 99,99,99, y principalmente los que están en Argentina, ya lo saben muy clarito, que ya estamos atados al sistema. Así que prepárate. Si quieres huir de la ira venidera y de esta perversa generación, la cual tú la estás viendo, debes tomarte fuertemente la mano de Jesucristo y reconocerlo como lo reconocieron estos primeros hombres, estos 3000 que lo reconocieron y se bautizaron, porque todo aquel que cree le fue dado vida eterna. Por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y se hizo hombre en la persona de Jesucristo, para que todo aquel que crea y reconozca sea hijo de Dios e hija de Dios. Esto no es voluntad de religión, de carne, sino es tu propia forma de pensar y reconocer en tu espíritu que Jesucristo es el Señor. Pues un bebé no tiene capacidad de entendimiento, ¿te das cuenta? Por eso que en esta mañana, en este domingo tan lindo, lo puedas reconocer a Jesucristo. Si querés huir de la ira que se viene, se desata sobre el mundo, que ya la estamos viviendo y se va a desatar con todo, y de esta perversa generación, tómate fuertemente la mano de Jesús, de Jesús a Hamashiach, para huir e irte con el Señor a los cielos.
porque no pasará mucho tiempo. La tercera guerra mundial ya está en puerta y lo dice la Biblia, así que los tiempos ya están dados, los instrumentos macabros de la guerra ya están preparados, ya están todos preparados, todo preparado. La maldad está preparada para desatarse sobre el mundo, porque cuando Dios se lleva a su pueblo, a su iglesia, se lleva al Espíritu Santo. Y todas las fuerzas del mal descienden sobre el mundo. Todas las fuerzas del mal. ¿Quién son las fuerzas del mal? El demonio, Satán con todos los demonios. Será un caos la tierra por 7 años. Así que, si quieres huir de esta perversa generación y de la ira que se va a desatar sobre el mundo, hacia arriba debes mirar, para que venga de arriba la gracia del Señor y la salvación de Jesús. Que Dios te superarche y bendiga en esta mañana. Amén, amén y amén.